Excelente, entonces demos inicio. Son las 5:03 de la tarde, pues esperamos, como siempre, tener puntualidad para todos los asistentes. Y de parte del capítulo PMI Nicaragua, les damos la cordial bienvenida, que tenemos ahorita un evento en conjunto con la Universidad Americana, en donde vamos a tener, mil disculpas, voy a poner en mute mi teléfono. Y como les decía, el día de hoy, en conjunto con la Universidad Americana, para todos los estudiantes, siempre dentro del marco de colaboración que tenemos con la universidad y el capítulo PMI Nicaragua o Cámara de Gerencia de Proyectos, entonces estamos llevando a todos los estudiantes y a toda la comunidad universitaria un conjunto de actividades, webinars, seminarios, que van a estar dentro de pues, todo este año y que esperamos generar ese valor para toda la comunidad y que se sientan de que pues tienen un aliado más en la formación de ustedes como futuros profesionales. Entonces, pues, el día de hoy nos reunimos aquí para hablar sobre liderazgo en los proyectos, en la cual nos va a hacer un conversatorio sobre ese tema el ingeniero Antonio Espinosa, el cual es actualmente un consultor y expositor internacional y tiene una empresa que se llama One Seven Consulting, en el cual vamos a estar abordando los diferentes aspectos que se tienen que ir desarrollando ustedes como futuros profesionales. Y como estamos hablando de las ingenierías y de la arquitectura, pues deben de saber bastante sobre la gestión de proyectos. Entonces, en ese sentido, la Cámara de Gerencia de Proyectos los acompaña a ustedes para que vayamos fortaleciendo esas herramientas, esas habilidades que son de suma importancia ahora para poder llevar los beneficios a las comunidades y a los segmentos de la población más desprotegidos. No quisiera comenzar sin antes agradecerle a la Universidad Americana a través de la decana Raquel y también de la coordinadora Priscila, pues por el espacio que nos permitieron hoy para poder estar aquí y presentarle este tema que es bastante importante y sé que muchos dirán, ¿pero para qué el liderazgo? En realidad el liderazgo es el criterio que nosotros vamos a ir formándonos como profesionales para poder incidir en esas personas que vamos a tener en nuestro equipo para poder cumplir con los objetivos de la empresa. Es un resumen bastante corto, pero bastante puntual sobre lo que es el liderazgo en la cotidianidad de la gerencia de proyectos y también de la profesión. En ese sentido, las reglas básicas para el webinar, pues todos están en mute, pero me gustaría que aparte de eso, las preguntas las fueran haciendo en el chat y yo voy a ir recopilando para poder al final expresárselas al expositor y de esa forma que las lea. Hay una frase muy importante y que en realidad nos guía como organización y es que grandes cosas suceden cuando te involucras con PMI. Entonces dirán, ¿qué es PMI? Bueno, antes de eso me presento, yo soy Walter Campos, soy ingeniero en sistemas. También soy egresado de aquí de la universidad en una maestría. Soy actual presidente de capítulo PMI Nicaragua o Cámara de Gerencia de Proyectos. Y en pantalla tienen mi correo que en cualquier momento ustedes me pueden contactar y con muchísimo gusto yo voy a atender cualquier inquietud que tengan. Permítame un momentito aquí que voy a poner mi cronómetro porque no me quiero pasar más de lo que ya acordé con el expositor para que tengamos la debida atención en el tiempo. Listo. Entonces, como les decía, ¿qué es PMI? PMI es una organización sin fines de lucros que sus iniciales dicen Instituto de Gestión de Proyectos o Project Management Institute. La página que ustedes ven actualmente en la pantalla, podrían darle clic y verán toda la información que desde hace más de 60 años, casi que 70 años, 60 años, perdón, está recopilando PMI
para todos los gerentes de proyectos. ¿Y cómo empezó esto? Pues con las personas que ustedes ven en la imagen, fueron 4 personas, allá como les decía, en 1969, se reunieron en una universidad en Filadelfia, y de ahí comenzaron los primeros acercamientos para poder formalizar una institución que se dedicara a generar estándares en la gerencia de proyectos. Como les decía, nosotros ahora, 50 y restos años después, pues estamos viendo los frutos de lo que comenzó en ese año y que al final nos ayuda a buscar cómo entender cuáles fueron esas mejores prácticas o cuáles son las mejores prácticas que tenemos en tendencia en el mercado. Como les decía, PMI es una organización sin fines de lucro, se dedica a la excelencia de la gerencia de proyectos. Con esto les digo que no es la única organización dedicada a esto, hay otras. El IPMA, hay otras certificaciones como PRINCE, etcétera, está el ISO. Es decir, hay un sinnúmero de organizaciones que se dedican también a fomentar la gerencia de proyectos, las buenas prácticas en la gerencia de proyectos. Y por eso les digo de que hay varias, no solamente, pero esta es la más reconocida a nivel mundial porque genera mucho valor en cuanto a las certificaciones, que más adelante vamos a ver cuáles son, que impulsa a nivel mundial. Como les decía, es una organización que busca cómo generar normas de buenas prácticas en la gerencia de proyectos. Actualmente tiene 13 normas enfocadas a un poco, casi a esa misma cantidad de certificaciones, pero se dedica exclusivamente o la mayor parte está investigando y realizando publicaciones relacionadas a la gerencia de proyectos. Donde cabemos nosotros como institución local. Nosotros somos un brazo que tiene PMI Global de Estados Unidos, que está ahí en la sede, y somos una organización local que nos regimos bajo la organización que ellos tienen. Es decir, que somos una organización local que promovemos las buenas prácticas de gerencia de proyectos que el PMI está impulsando a nivel internacional. Y en ese sentido, les digo que también generamos diferentes eventos relacionados a fortalecer y a generar nuevas capacidades en los profesionales para su desarrollo dentro de la profesión de gerencia de proyectos. Entonces, como bien dice el texto, nosotros nos dedicamos a fomentar, a capacitar, a promover el profesionalismo de los profesionales, valga la redundancia, en la gerencia de proyectos. Y para poder promover esto, impulsamos las certificaciones que promueve el PMI. Actualmente en esa lista que ustedes están viendo en pantalla, están todas las certificaciones que el PMI actualmente está promoviendo. La más buscada por los profesionales es la Project Management Professional PMP, que es la tercera línea que ustedes están viendo en pantalla, porque es una certificación que está dedicada o está enfocada para gerentes de proyectos con experiencia. Pero en el caso de ustedes dirán, ¿para qué viene Walter aquí a hablarme de esto si yo no tengo experiencia? Apenas estoy en la universidad, voy apenas a salir a un mercado. Entonces, aquí es nosotros este año como organización estamos promoviendo en todas las universidades, en todas las instituciones, la certificación, que es la segunda que ven en pantalla, que es la CAPM. En esa certificación nosotros estamos poniendo nuestro esfuerzo y nuestro granito de arena para tecnificar a los los que salgan de la universidad o los que todavía estén en quinto año, de poder alcanzar una certificación que les permita conocer de la gerencia de proyectos, pero sobre todo certificar que ustedes conocen y están capaces para poder llevar un proyecto con las prácticas, las buenas prácticas y las normas que exige el PMI en cuanto a lo que son la gestión de proyectos. Esto es muy importante porque nuestro mercado nicaragüense, de cierta forma, es un poco incipiente en manejar estas normativas, y esto lo que viene es a fortalecer a los profesionales para que puedan conocer más
profundizar más y empoderarse más de las diferentes buenas prácticas o metodologías que existen en el mercado. CAPM es una certificación que, si bien está enfocada para personas que no tengan experiencia en gerencia de proyectos, pero ese es el hecho, comenzar por esas personas para poder mantener una carrera que les permita llegar de aquí a unos 5 o 10 años a profesionalizarse o certificarse en otras certificaciones que promueve el PMI, que son las que ustedes ven un poco más abajo, como PMP, la de riesgo, la de portafolios, la de programas, etc. Y en ese sentido, como yo les decía, ¿por qué es importante una certificación? Porque cuando ustedes salgan a un mercado y encuentren a una empresa que los busque, les aseguro que el tener una certificación CAPM validará las competencias en cuanto al conocimiento que tendrán ustedes si llegan a alcanzarla en la gerencia de proyectos. Quiere decir que ustedes van a tener un distintivo adicional si llegan a alcanzar una de estas certificaciones, porque las empresas van a buscar a estos tipos de personas técnicas en gestionar proyectos desde un enfoque o desde las buenas prácticas que promueve el PMI. Entonces nos va a dar credibilidad, confianza a las empresas, competitividad, porque vamos a tener una distinción que vamos a ser técnicos en gerencia de proyectos, y a través de esto vamos a estar respaldados por una comunidad de millones de personas a nivel mundial. En ese sentido, los quiero invitar el día de hoy que actualmente a nivel latinoamericano estamos impulsando un grupo de estudio en el cual estamos invitando a todas esas personas que están dentro de las universidades, en pregrado, en posgrado, o profesionales que no han tenido un acercamiento con la gerencia de proyectos para acumular una experiencia de más de 5 años y que tengan pensado alcanzar una certificación como técnico en gestión de proyectos. Entonces, el día de hoy les vengo a invitar, aparte de la conferencia con el ingeniero Antonio, les vengo a invitar para que nos sumemos a esta iniciativa que está promoviendo el capítulo PMI Nicaragua y que puedan ustedes saber un poco más y también poder alcanzar esa certificación. ¿Quiénes son los que estamos en este barco? El capítulo de Colombia, Guatemala, Panamá, México y Nicaragua. Es decir, es una comunidad que estamos formando de futuros gerentes de proyectos sobre la certificación CAPM, que les va a dar un plus a ustedes para poder tener un grupo de estudio para poder alcanzar esa meta en este año 2021. Este es nuestro programa que tenemos en este grupo de estudio. Se fijan que lo vamos a alcanzar o vamos a terminar en agosto. Es decir, son 3 meses aproximadamente, 3 o 4 meses en el cual vamos a estar súper ocupadísimos estudiando, y les aseguro que no van a arrepentirse si llegan a alcanzar esta certificación, porque hace diferencias en el mercado. El lunes próximo vamos a tener la primera sesión referente a eso, en el cual vamos a hablar sobre la introducción sobre lo que es la certificación CAPM y el libro estándar que se llama PMBOK, que es el que recopila toda la información de gerencia de proyecto a través del PMI, en el cual los invitamos a ustedes a que se sumen, por lo menos si no están tan interesados y no saben del tema, los invito a que asistan. Por ahí al final de la sesión les compartiré el enlace, pero los invito a que asistan y vean cómo es la mecánica y qué es lo que se busca alcanzar con estos grupos de estudio. Para mayor información pueden ustedes contactarme a los correos que aparecen en pantalla. Igualmente pueden contactarme por WhatsApp a ese número personal, pero también pueden visitar nuestras redes sociales, ¿verdad? Y nuestro website como pminicaragua.org, en el cual nosotros vamos a estar, siempre estamos publicando nuestro evento, y en las redes sociales cualquier comentario o información que necesiten, con gusto se les va a estar presentando. En ese sentido, permítanme, por favor, parece que aquí hubo algo. Con permiso. ¿Listo? Entonces, con eso concluyo mi parte. Espero no haberme pasado mucho. Sí, creo que me pasé unos 4 minutos. Perdón, Antonio. Y nada, quiero dejar
con la conferencia de hoy al ingeniero Antonio Espinosa. Él es PMP, él es actualmente director ejecutivo de la empresa One Seven Consulting. Por ahí tienen su correo electrónico, que al final de la presentación pueden contactarlo. Es un profesional que tiene más de 8 años de experiencia en la cadena de valor, en la gerencia de proyectos, y ha trabajado pues en empresas de alto valor y de alto renombre aquí en Nicaragua. Maneja un sinnúmero de metodologías, desde la certificación PMP hasta otras por ahí que mi estimado Antonio ha alcanzado en estos años, y que de cierta forma ha concluido con, como dicen, con la cereza en el pastel, con un libro que está relacionado al liderazgo en la gerencia de proyectos, y que próximamente lo vamos a tener ya en venta aquí en Nicaragua, y que por ahí al final va a estar hablando un poquito Antonio sobre eso. Pero hoy nuestro tema principal es el liderazgo. Y Antonio, muy buenas tardes. Tienes la palabra. Buenas tardes, Walter. Qué gusto. Muchas gracias por la invitación y pues por esta oportunidad de poder compartir un poco sobre el tema del liderazgo con toda la audiencia que hoy nos está viendo, las personas que también nos están escuchando. Pues espero que todos se encuentren bien. Como sabemos, estamos un poco en tiempos complicados con esto de la pandemia, pero hay que mantener siempre el optimismo. De antemano me quiero disculpar. ¿Disculpar por qué? Porque, como les digo, yo estoy desde mi casa ahorita y estoy con mi perro, así que si escuchan de pronto que se pone a ladrar, pues de antemano, pues me disculpo. Son cosas que ocurren, pero pues a pesar de eso, vamos a tratar de sacar de la mejor manera esta presentación. Ok, como les decía, mi nombre es Antonio Espinosa, soy ingeniero industrial. Vamos a ir avanzando un poquito. Ok. Yo soy ingeniero industrial de formación, tengo múltiples certificaciones en norma ISO como 22301, 27001, en metodologías de planificación estratégica como los OKR, PMP, como les comentaba Walter, Lean Six Sigma para los que son ingenieros industriales, sobre negociación, así como posgrados y demás. Eh, También soy autor del libro La ecuación del liderazgo, y dentro de un poquito les voy a contar un poquito más sobre de qué se trata el libro para que pues tengan una idea más clara. Mi experiencia profesional, pues un poco más de 8 años ya trabajando, sobre todo en proyectos relacionados a implementación de sistemas de gestión, planes estratégicos, temas de liderazgo, de lean management, etcétera, con organizaciones como Seguros América, Tigo Business, Disexa, Compañía Cervecera, entre otras. Ahí por ahí en la presentación pues pueden ver un poco sobre mis contactos, en la página web de la empresa que dirijo, correo electrónico, mi LinkedIn. Pero quiero decirles de que por lo general cuando empezamos este tipo de presentaciones, acá como que queremos hacer el renombramiento, lo que resalte sobre todo, pero yo quiero decirles que cuando hablamos de temas de liderazgo, no es exactamente esto lo que resalta. Y es parte del mensaje que hoy les quiero dejar. Esto está bien porque es el fruto del esfuerzo de los años estudiando y preparándonos y todo, pero a mí realizar esta investigación, la experiencia laboral de estos años me ha dejado con otras sensaciones que también se las quiero compartir, sobre todo en el rol que tiene el liderazgo en proyectos. Más allá de todo esto que les muestro ahorita, les quiero decir que para un líder hay otras cosas que tienen un valor súper más importante que certificaciones o grandísimos proyectos. ¿Y por dónde empieza eso? Sencillo. Primero, darnos cuenta que los líderes somos seres humanos. Somos seres humanos con virtudes, con defectos, eh, que resaltan, que nos afectan en nuestro día a día, pero con los cuales tenemos que aprender a vivir. Somos amigos, somos socios de personas con las cuales estamos conviviendo, personas con las cuales nos estamos relacionando y a quienes les afecta la manera en cómo nos comportamos. Para los que ya tienen familia, pues en mi caso yo soy papá, tengo una hija y las cosas que yo hago, las acciones que yo ejecuto, tienen
tiene un efecto en ella, en su comportamiento, y tengo la responsabilidad de liderar la formación de mi hija. Y eso es algo que quizá a veces no lo tomamos en cuenta, pero sí tiene un peso importante en la vida de las personas cuando ya somos adultas, sobre todo. Soy hijo, todos tenemos a los papás, los que tenemos la dicha de tenerlos vivos aún, y eso representa un punto súper importante en nuestra vida, porque básicamente es reflejar todo aquello que ellos nos han enseñado y tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible, ¿no? Para que decir, nuestros padres también se sientan orgullosos de los hijos que han formado. También soy esposo y el liderazgo no se queda meramente solo en el proyecto, en el trabajo, en la organización, nos acompaña también en la casa. Decir, bueno, esa responsabilidad, porque el liderazgo es responsabilidad de tratar de ser la mejor persona en cualquiera de los roles en el cual nos encontremos en la vida. Quería decirle esto antes de iniciar meramente con la exposición, porque no quiero que se queden con la idea de que ser un líder, decir, oye, los líderes son aquellos que tienen todos los títulos educativos o tienen muchísimos años de experiencia o son personas que han trabajado en grandísimos proyectos o en grandísimas organizaciones, sino que el liderazgo es algo tan cotidiano, algo que nos encontramos en nuestro día a día. Y como les decía, es una responsabilidad, es una decisión que cada uno de nosotros debe tomar para bien, sobre todo para eso, para bien. Una vez finalizada esta parte, quiero que arranquemos con lo que es lo principal, que es cómo funciona el liderazgo en temas de proyecto. Y como les decía, pues tuve la dicha, tuve la fortuna de escribir un libro, el cual es el fruto de una investigación de mis años de experiencia y que me llevó a poderlo narrar a través de un libro y que quizá facilite, porque ese fue uno de los objetivos principales, facilite la comprensión del liderazgo actual, sobre todo eso, del liderazgo actual. Y nuestra agenda de hoy va a estar basado en algo que a mí me encanta, me gusta mucho esto, del círculo dorado. Y ustedes dirán, si ustedes nunca han visto esto del círculo dorado, si es algo nuevo, se lo voy a explicar brevemente. El círculo dorado es cuál es la composición de cualquier organización, de cualquier evento, iniciando desde el centro hacia afuera. Y en el centro de esa composición está el porqué. Y ese es nuestro primer punto de agenda hoy. El porqué. Quiere decir la razón de ser. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué hacer esta presentación? ¿Qué es lo que me va a brindar? El segundo punto es el cómo se va a desarrollar, cómo se obtiene un liderazgo en la parte de proyectos. Y el tercero es el qué nos entrega al final, qué es lo que resulta, cuál es el producto, el servicio. Si somos capaces de poder responder esas tres incógnitas, entonces nosotros estaremos trabajando bajo un círculo dorado. Y déjenme decirles que las organizaciones que es del siglo XXI ya ven mucho más allá de temas relacionados a misión y visión. Ya empiezan a cuestionarse las cosas y a transmitir hacia sus clientes, hacia las personas que trabajan en las organizaciones, en los proyectos, cuál es el círculo dorado de esto, cuál es el círculo dorado de este proyecto. Y por esa razón he querido dejar como agenda que para esta presentación también vamos a tener un círculo dorado. Y vamos a empezar con la parte del por qué. ¿Por qué esta presentación? ¿Por qué hablar de liderazgo y en la parte del proyecto? Ok, vamos a iniciar esta carrera. Primeramente, quiero comentarles una pequeña historia. Y es una historia que va relacionada también con el libro. ¿Y de qué se trata la historia? Fíjense que hace como año y medio, quizá 2 años, participé en una encuesta, en una entrevista que me hicieron de la Universidad de Holanda, la Universidad de Ámsterdam, una estudiante de la maestría de Administración de Empresas. Ellas me contactaron por una red social y pues vieron mi perfil, vieron un poco sobre cuál era mi background, cuál era mi experiencia y me dijeron, estamos haciendo un proyecto para tratar de hacer una investigación sobre el liderazgo a nivel global.
que era un mapeo de liderazgo a nivel global. Y entonces me decían, queremos saber cómo es en Nicaragua el tema del liderazgo. Y yo, perfecto, no hay problema. O sea, preguntaron si les podía colaborar, respondiéndole unas preguntas, y yo pues, mientras no me pregunten o no me hablen en holandés, por mí, todo perfecto. Entonces vinieron, empezaron a hacer preguntas relacionadas al liderazgo acá en Nicaragua, pero llegamos a un punto en el cual les puedo decir que fue como la parte incómoda de toda la entrevista. De pronto vinieron y me dijeron, Antonio, ¿cuál es el libro referencia de liderazgo organizacional en Nicaragua? Y yo, ¿se refieren a un libro escrito por un nicaragüense? O sea, sí, me dice, un libro escrito por un nicaragüense y que sea el libro de referencia, como que sea el libro más destacado o la referencia en Nicaragua. Y créanme que en ese momento se generó un silencio incómodo. O sea, yo me quedé callado, porque obviamente a mí me decían libros de liderazgo y puedo empezar a, a recordar a diferentes autores estadounidenses, europeos, etcétera. Pero de pronto, libro del liderazgo organizacional escrito por nicaragüenses. La verdad que lo que le respondí es que no tenía en mente un libro en ese momento y de que necesitaba tiempo para investigar un poco más al respecto. Empezamos a investigar, mi equipo también, y nos dimos cuenta que acá en Nicaragua no se habla, no se escribe sobre liderazgo. Por alguna razón no se hace. Aquí normalmente hablamos de política, hablamos de historia, escribimos poesía, literatura, pero cuando se trata sobre temas de management es muy poco, por no decir casi nulo lo que se escribe. Entonces, te haces el cuestionamiento y decir, ¿por qué? Y se recuerdan que la primera pregunta es por el por qué. ¿Por qué no hacemos eso acá? ¿Acaso Nicaragua no tiene algo que aportar? ¿No tenemos algo que decir con respecto a temas de management como el liderazgo? Entonces dije, bueno, voy a tomar este proyecto. Voy a tomar este proyecto porque creo que tengo algo que decir, creo que tengo algo que aportar y porque creo que los nicaragüenses tenemos el talento suficiente para crear eh, material de éxito en temas relacionados a esto. Entonces, inicié mi investigación y por ahí los quiero llevar. Inicié mi investigación para decir, bueno, ¿y cómo funciona el liderazgo? ¿Cómo funcionan los proyectos? Y me daba cuenta de algo, muchachos. Y es que la concepción que tenemos del liderazgo viene de inicios del siglo XX. Ya me refiero al liderazgo ya organizacional, a temas de proyectos, a temas de empresariales. Inicios del siglo XX, ¿no? De aquellos 1900. Pero es algo que va muy ligado al ingeniero Frederick Taylor, que en 1911 desarrolló el principio de administración científica. Pero estamos hablando de 1911, ¿no? Ya estamos, hace más de 100 años. Ese principio de administración científica que lo que venía a aportar era cómo estandarizar, cómo medir, cómo organizar el trabajo en las grandes fábricas en Estados Unidos. Entonces, nace lo que posteriormente se iba a conocer como el liderazgo tradicional, un liderazgo que está basado en control y mando. Esto es lo que quizá hoy conocemos como, o lo que popularmente conocemos como el jefe. Decimos, es que jefe o líder, pero eso después lo vamos a platicar. Pero este es el liderazgo tradicional, que para esos inicios de siglo, en los proyectos y en las organizaciones, resultaba útil por diferentes razones, por temas de niveles de educación, por los conflictos sociales que existían, sobre todo en Estados Unidos, y ustedes saben que normalmente Estados Unidos sirve de pauta para que otros países también vayan tomando las prácticas que ellos van haciendo. Esto se venía a inicios de siglo, se desarrollaba esto, y más adelante venía el cuestionamiento, pero ese liderazgo tradicional, ¿en qué consiste realmente? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se perciben proyectos? ¿Cómo se perciben organizaciones?
Y yo me daba cuenta de algo, lo analizaba así, decía, bueno, el liderazgo tradicional es esa sensación, probablemente a todos nos ha pasado, no necesariamente en trabajo, nos va a pasar en otros aspectos de nuestra vida, cuando nos encontramos con una persona que siempre dicta qué se hace y cómo se hace. Esa sensación de que esa persona es una especie de dios sol, le diríamos. Eh, Platicando un poco sobre este dios Apolo, el dios sol, donde lo que esa persona dice no se puede contradecir. Entonces, de pronto quizás a algunos se les venga a la mente: "Oye, aquí en mi casa es así, lo que dice mi mamá, mi papá, eso es y ya está. Aquí mi opinión no cuenta". En las organizaciones que todavía se mueven bajo modelos de liderazgo tradicional funciona así. Hay un jefe, un gerente, y él dice algo y el equipo no puede decir nada más. O sea, tienes que ejecutarlo y punto. No hay una diversidad de opiniones. Eso, como les decía, a inicios de siglo funcionaba perfecto. Pero la pregunta del millón es, 100 años después, todo el avance de tecnología que hay seguirá funcionando. Acá hay un aspecto que es bien importante y es que en ese inicio de siglo, cuando estaba la segunda revolución industrial, para los que quizás no dominan tanto ese tema, la segunda revolución industrial representó los inicios del trabajo con máquinas, con energía eléctrica, etcétera. Pero actualmente nosotros no nos movemos en segunda revolución industrial. El mundo no se mueve así. Y ahí nos vamos a detener un momento. Ese liderazgo tradicional funcionaba quizá en 1911, pero no estamos en 1911, estamos en el 2021. Los proyectos ya no se mueven de la misma forma, las organizaciones no se mueven de la misma forma. Hoy vivimos en la cuarta revolución industrial, ya casi en la quinta, y hoy hablamos de temas de información, organizaciones exponenciales, los lean startup. No estamos hablando de segunda revolución industrial, donde estamos descubriendo la energía eléctrica. Hoy trabajamos con equipos que están altamente informados, no con personas que están desinformadas, porque hoy tenemos en la mano, y este evento es una muestra de ello, el acceso a la información a través de Internet. Y sobre todo, y quizá el punto más destacado es que hoy es tan requerido el tema de desarrollar habilidades que normalmente les decimos habilidades blandas, pero en realidad para mí de blandas tienen muy poco. Son habilidades humanas que tienen un peso fuertísimo, mucho más fuerte del que puede tener una habilidad técnica. Y estas son habilidades como la comunicación, la capacidad de integrar un equipo, la habilidad de persuasión, el tema de inteligencia emocional, etcétera. Entonces, sí, ya ese liderazgo tradicional que fue del siglo pasado no funciona. ¿Cómo se debe liderar hoy en día? ¿Cómo funciona esto en los proyectos? Es una parte tan importante poder comprender ese cómo. Ya vimos el por qué. ¿Por qué? Porque ya estamos en tiempos distintos, ya no funciona igual. Había que dar ese salto. Ahora vamos a ver el cómo. Ok. Para empezar, ese líder tradicional, como lo habíamos descrito, porque también funciona con los líderes tradicionales de proyectos, un enfoque en un sistema cerrado, y sobre todo un comportamiento mecánico previsible, un comportamiento que no permite otras opiniones, que no permite el desarrollo de otros talentos, pero que ya no funciona. Y siempre lo he visto así, como un reloj de arena. Debe evolucionar en un líder moderno. Los líderes modernos que también funcionan hoy en la gestión de proyectos modernos, que son gestores de conocimiento. Y esta es una de las propuestas que yo menciono en mi libro y de la cual vamos a seguir platicando, donde en lo que se enfoca es en gestionar el talento de los equipos, en comprender, en tener una mentalidad abierta, en sobre todo adaptarse al cambio, entender sobre todo que hay personas que son más inteligentes que el mismo líder y que tienen muchas cosas que aportar a los proyectos dentro de los equipos. Y acá
esta parte, sobre todo, esta parte de la evolución, porque tiene que evolucionar, y ya funciona así, de hecho, ya camina así. Cuando lo vemos en un proyecto, cuando pensamos en un proyecto, son muchas las variables o las áreas de conocimiento que entran en función, desde presupuestos, cronogramas, áreas de comunicación, riesgos, calidad y muchas otras áreas más. Y por lo general la idea que nos solemos formar es que esto debe ser lo exitoso. Los proyectos deben de ser los que cumplen con un presupuesto, o sea, no gastarme más de lo que me tengo que gastar, los que cumplen con un cronograma, o sea, no debo de dilatarme más de lo que debo dilatarme, ejercer una comunicación en el proyecto, medir los riesgos, establecer la calidad, etcétera. ¿Y quién hace todo eso? Normalmente la figura que tenemos en la mente con respecto de eso pasa por el director de proyectos. El director de proyecto es aquella persona que se encarga de gestionar toda esta área de conocimiento, pero el director de proyecto no lo hace solo. Y es acá donde la habilidad de liderazgo tiene un peso, no les voy a decir que un peso importante, es un peso total, porque el director de proyecto gestiona este presupuesto, este cronograma, esa comunicación, riesgo, entre otras cosas, junto a su equipo. Y el éxito del proyecto en sí mismo no es exactamente el presupuesto, el cronograma, el alcance, el riesgo, etcétera. Es la forma en cómo ese equipo de trabajo va a alcanzar ese presupuesto, ese cronograma. Y para poder alcanzar eso, necesita que su director de proyecto ejerza un liderazgo eficiente, un liderazgo moderno, porque de otra forma lo que estamos presenciando es una involución, o sea, es un retroceso en vez de ir hacia adelante. ¿Qué características debe tener ese líder moderno, no? ¿Qué características debe destacar en él? Y estos son aspectos que fui encontrando a través de mi investigación en el libro y para mí destacan cuatro variables. La primera es la capacidad de comunicar. Normalmente decimos comunicar, comunicar es que le mande un chat, mandar un WhatsApp, me mande un correo. Tenemos esa percepción que la comunicación va en una vía, pero la comunicación es más un ciclo que lleva, pero también trae. Es decir, la comunicación va de un emisor, hay un receptor, pero ese receptor debe brindar una respuesta para entender que realmente esa persona comprendió el mensaje que se le transmitió, porque lo contrario no es una comunicación, es una notificación. La segunda variable, la capacidad de influir. Normalmente decimos, bueno, pero influir, ¿cómo? La motivación es un resultado de la capacidad de influir. Y el principal aspecto que tiene la capacidad de influir y es liderar con el ejemplo. Liderar con el ejemplo quizá eh, es la parte más importante que puede, a la que puede, a través de la cual puede girar el liderazgo. No existe otra manera. ¿Cómo nosotros vamos a pedirle a un equipo de trabajo, y esto se los quiero transmitir porque ustedes se están formando para ser líderes empresariales, para dirigir grandes proyectos, para ser emprendedores, etcétera? ¿Cómo ustedes le van a pedir a un equipo? Oye, quiero que lleguen temprano, pero yo soy el que llego más tarde. Quiero que se esfuercen, pero yo no me esfuerzo o no demuestro esforzarme. Quiero que a ustedes les importe este trabajo, pero yo no demuestro que a mí me importa. Eso, esos roles, esas cosas que parecieran tontas, pero no lo son, tienen un rol demasiado fuerte en la forma en cómo percibe el equipo de trabajo, la forma de influir de los líderes. La tercera variable, la conexión empática. Bueno, esa capacidad de volvernos más humanos, ¿no? La empatía no es un concepto complejo, no debe serlo.
es simplemente ponerse en los zapatos de la otra persona. Y acá un aspecto que durante la investigación y durante las diferentes situaciones que he ido viviendo en mi vida profesional, te vas dando cuenta de que ser empático y ser simpático no es lo mismo. Y no solo no es lo mismo, sino que la gente tiende a confundir esto. Nosotros tendemos a pensar de que es que no sos empático, no soy empático porque no te sonreí, porque no te dije lo que quería escuchar, etcétera. Pero ser empático significa detenerte por un momento y tratar de comprender la situación que está viviendo la persona que te lo está manifestando. No significa estar de acuerdo, significa ser humano y tener ese momento de amabilidad, de comprensión. Aunque no esté de acuerdo con vos, respeto lo que me estás diciendo. Ese rol que tiene junto a la tolerancia es importantísimo y la empatía es sobre todo esa capacidad de hacernos más humanos, que se ha perdido, se está intentando recuperar, hoy tiene un peso grande la inteligencia emocional, pero que quizá resulta un poco difícil practicarlo en el día a día, pero es muy, muy importante. Y la cuarta variable que para mí tenía un peso grandísimo en el tema del liderazgo, sobre todo en las organizaciones, proyectos, es el ego, del cual poco se habla. Y decir, bueno, pero liderazgo y ego, sí, porque resulta de que todos tenemos un nivel de ego. La pregunta es, ¿lo logramos mantener controlado? El ego está presente y es como ese elefante blanco que está dentro de la sala y no se debe de ocultar, se debe de atacar. Oye, ¿cuánto me está afectando las relaciones con mi equipo? Ustedes que están estudiando cuando hacen los equipos de trabajo, ¿cuánto afecta a una persona que tiene un ego muy alto y que no permite que las cualidades como la comunicación, la capacidad de influir y la empatía resalten, sino que todo se queda ahogado en el ego? Estas características me llevaron a desarrollar la ecuación del liderazgo con el objetivo de proporcionar una herramienta que facilitara a las organizaciones una manera sencilla de volver el liderazgo un indicador más dentro de su gestión. Es decir, que no tenga que pasar por grandes pruebas psicométricas, hacer grandes análisis, buscar herramientas complejas, etcétera, sino que fuese algo sencillo de medir, porque lo que no se mide no mejora. Así de sencillo. El ejemplo más claro que les puedo dar, si usted quiere bajar de peso, pues empieza a ver, a medir hoy peso tanto y voy a tomar X, Y, Z actividades para ver si la siguiente semana, el siguiente mes, he disminuido mi peso. Pero si no lo mido, ¿cómo lo voy a controlar? No se puede. Entonces, la ecuación de liderazgo transmite que el tipo de liderazgo está compuesto por la capacidad de comunicar más la capacidad de influir más la conexión empática menos el nivel de ego. Pero entonces, y esto en los proyectos funciona de la misma manera, de la misma forma. La diferencia entre el trabajo del día a día en una organización y el trabajo en un proyecto es la unidad de tiempo. Los proyectos tienen un inicio y tienen un fin. En el día a día no tenemos ni un inicio ni un fin, tenemos jornadas laborales. Eso es lo que ocurre. Y esa capacidad de comunicar, de influir, empatía y el nivel de ego están presentes. Entonces, desarrollar esa ecuación nos permitía determinar el tipo de liderazgo en unas categorías que ya les voy a mostrar. Pero hablarles y hablarles, mejor les doy un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Espero todos estén en sintonía. Un ejemplo sencillo. Vamos a decir, no sé, vamos a hablar el liderazgo de Walter, por ejemplo. Un ejemplo para tomar a Walter que estuvo platicando con nosotros iniciando esta sesión. El liderazgo de Walter. Hablemos del liderazgo de Walter como presidente de PMI, supongámonos. Es una suposición, ejemplo. Vino su equipo, porque la ecuación de liderazgo, quien la desarrolla es el equipo, no es el líder, no es el propio líder.
Entonces, si no, él diría, yo soy el mejor líder del mundo. Quiero a mi equipo que me diga qué clase de líder es que soy. Digamos que el equipo de Walter viene y dice, toma la ecuación de liderazgo, completa las preguntas que corresponden a cada una de estas variables y viene y ellos determinan y dicen, bueno, Walter tiene en una escala entre 1 y 5 una capacidad de comunicar de 3, donde 1 es que su capacidad es nula y 5 es que es un comunicador súper eficiente. Perfecto. Luego vienen y evalúan la capacidad de influir y dicen, Walter tiene una capacidad de influir de 2. Entonces, bueno, dice, entre 1 y 5 tiene 2, donde 1 pues es 0 su capacidad de influir y 5 es que una persona con un don de influencia altísimo. Luego viene la conexión empática y dice su equipo que Walter tiene un nivel 2, también entre 1 y 5 lo mismo. Y por último evalúan su nivel de ego y dicen, ok, Walter para nosotros lo percibimos como una persona con un ego con un nivel 4, igual entre 1 y 5, pero 5 significa que es una persona súper egocéntrica, una persona que siempre está primero el yo y por último el equipo, y 1 significa que es una persona la cual mantiene un ego muy controlado y la cual está más enfocada por sus características de comunicación, empatía e influencia que por su propio ego o por su propio bienestar. Está más preocupado por su equipo. Ok, esta es una ecuación muy sencilla, es aritmética. Tenemos 3 más 2 menos 4. ¿Cuánto nos da eso? Simple. Nos da un tipo de liderazgo de nivel 3 o un resultado 3. ¿Y eso qué significa? Quizá ustedes se están preguntando, ¿qué significa ese 3? O sea, ¿dentro de qué rango? Aquí viene, ¿no? En ese proyecto que Walter está liderando con su equipo, bueno, vean las categorías o mejor dicho, los tipos de liderazgo que se proponen. El líder tradicional, la escala 4, que es un líder que puede obtener calificaciones entre -2 y 0.99. El líder conservador, que el líder conservador está por encima del líder tradicional, pero no porque sea muy diferente del líder tradicional, recuerden, ese dios sol de inicios del siglo pasado, sino porque el líder conservador en su mente tiene la idea de que él es un buen líder, pero sus acciones no reflejan eso. Él solo en su cabeza, él piensa eso, pero sus acciones no lo reflejan. Es una persona que aún no ha podido dar ese cambio total en su mentalidad de líder, en el proyecto, en la organización, para poder decir, hoy lo que yo estoy diciendo es congruente con lo que yo hago. Es quizá el líder que vive con más sesgos cognitivos o sesgos de la mente. Walter, recuerden que nos había dado como 3, estaría ese 3 está entre 1 y 5.99. Él se encontraría como líder conservador. La segunda escala es el líder destacado. El líder destacado representa ese líder que ya comprendió que lo que él piensa y lo que hace debe ser congruente y ya empieza a ejecutar acciones mayormente orientadas a comunicarse mejor con su equipo, a ser más empático, a tener una mejor influencia y ha dejado el ego no en la parte de arriba y ha ido disminuyendo su ego, pero aún no llega al nivel 1, que es el gestor de conocimiento. Y el gestor de conocimiento representa el líder moderno. Es el líder de que comprende que comunicarse, ser empático y tener una gran influencia en su equipo representan los pilares o las características principales del líder dentro del proyecto que está ejecutando. Sobre todo porque durante los proyectos ocurren diferentes momentos desde el inicio, la planificación, la ejecución, el monitoreo y control y el cierre de los proyectos. Y el gestor de conocimiento es aquel que sabe, entiende y practica esas formas de liderar para que el proyecto pueda alcanzar aquel buen presupuesto, buen cronograma, buen alcance, etcétera. El gestor de conocimiento ya es alguien pensado
con una visión del siglo XXI. Yo lo veo así, y lo veo así porque hoy no podemos tapar el sol con un dedo pensando que la manera como liderar y gestionar los proyectos y las organizaciones va a ser igual que el siglo pasado, porque no es lo mismo. Y hoy por hoy tampoco el liderazgo es el mismo. Entonces, esa primera medición con el equipo nos dio, por ejemplo, lo de Walter de un valor de 3. Pero ahí no queda la cosa, sino que eso va a permitir a Walter tomar diferentes acciones, un plan de acción con diferentes compromisos para que en la siguiente medición que haga su equipo, en un mes, en 2 meses, en 3 meses, se haga una nueva medición y se pueda ver si ese valor de 3 ha mejorado. Quizá ya es 9 y a Walter está como destacado, o quizá Walter cambió radicalmente su manera de ejecutar el liderazgo en el proyecto que está llevando y llegó a ser un gestor de conocimiento. Ojo, esto no quiere decir de que Walter no podría descender al líder tradicional, sí podría hacerlo. Y en las organizaciones donde ya he aplicado la ecuación de liderazgo, he visto casos así, donde los líderes en vez de crecer, decrecen porque no saben cómo adaptar a su gestión estas diferentes herramientas o estas diferentes características, no las logran comprender bien, pero esos han sido los menos casos posibles. La mayoría de los casos han ido creciendo porque han adoptado dentro de ellos esa cultura de crecimiento y de mejora con sus equipos de trabajo. Ok, espero, sé que pueden tener muchas preguntas, pero con mucho gusto las estaremos respondiendo al final. Pero en esencia, esto es lo que hace la ecuación del liderazgo y es lo que permite ese crecimiento dentro de las organizaciones y dentro de los proyectos. Ok, como les decía, ¿qué se obtiene al final con esto? Es simple. La ecuación de liderazgo te permite obtener estos informes para decir, una organización o un proyecto puede ser que tenga no solo al director de proyecto, imagínense proyectos grandes, que tiene diferentes responsables, un responsable de cronograma, un responsable de presupuesto, un responsable de alcance, otro de riesgo. Va a decir cómo ellos se van comportando a lo largo del proyecto con cada uno de los equipos. El liderazgo, como les decía, en un proyecto sobre todo, va pasando desde ser un liderazgo consultivo, a un liderazgo participativo, un liderazgo delegativo, etcétera. Pero en realidad en ningún momento se mide y dice, bueno, pero comenzaste bien y ahora vas mal. ¿O por qué el proyecto va mal? Ah, es que no estás ejerciendo un buen liderazgo. ¿Y cómo sabes eso? Ah, lo sé porque el indicador de tu nivel de liderazgo dice que tenés problemas para comunicarte, tenés problemas para influir, no sos una persona que transmita empatía con el equipo y pues el equipo básicamente está siendo el reflejo de la mala forma en cómo estás liderando la organización o el proyecto. Cuando somos capaces de poder realizar eso, eso nos permite tener esa retroalimentación que lleva a que se puedan generar, muchachos, equipos positivos, pero sobre todo equipos que proponen, equipos que son proactivos, equipos que disfrutan lo que están haciendo. Las nuevas organizaciones, y les voy a dar ejemplos sencillos, los Google, los Netflix, los Facebook, los Amazon, todas estas organizaciones que hoy, que son ejemplos claros de organizaciones exponenciales, por decirlo así, que significa organizaciones que crecen de una forma desmesurada por el nivel por la forma en cómo trabajan, se preocupan por esto. Se preocupan por esto. No son perfectas, también trabajan en mejorar, pero tratan de que sus equipos se sientan motivados y de que sus líderes comprendan que las acciones que ellos toman sean el reflejo del equipo con el cual están trabajando. Es decir, o sea, se preocupan porque la gente esté feliz en el trabajo. Ese es otro tema y espero poderlo compartir con ustedes en otra ocasión, el tema de la felicidad en el trabajo, pero tiene mucho que ver con el liderazgo, muchísimo. Entonces, ya estamos en la última de las tres preguntas. El por qué ya lo vimos, el cómo ya lo platicamos y estamos en el qué, que es lo que se obtiene. Solemos pensar, como les decía al inicio, en los proyectos que el cronograma, el alcance, el presupuesto y todo lo demás es el éxito, pero ese es el resultado de el buen liderazgo de los equipos. Y en las organizaciones
Normalmente pensamos que, hay que vender más, vendamos, es que hay que vender, vender y gastar. Gastar poco, gastar lo menos que tengas que gastar porque ese es el éxito. Pero realmente ese es el resultado también. Porque cuando ejerces un buen liderazgo en los equipos se esfuerzan por obtener reducción de costos operativos, porque las actividades se realicen en el menor tiempo posible, por ser equipos de altísimo rendimiento. Normalmente en las organizaciones ya del siglo XXI se habla de algo que se llama la densidad del talento, y la densidad del talento es un reflejo de todo esto que estamos hablando. El aumento de la productividad, la optimización de procesos, etcétera, que al final va a derivar en satisfacción del cliente, pero no solo en satisfacción del cliente del que compra, sino también satisfacción del cliente del que trabaja con nosotros, tanto en el proyecto como en la organización. Las personas que están a nuestro lado compartiendo ese día a día para poder generar esos resultados. Y esto, esa es la realidad de lo que se vive y es lo que ustedes van a encontrar cuando les toque buscar un trabajo o cuando empiecen un negocio. Quiero creer que la mayor parte de ustedes pues está súper enfocado en emprender un negocio, en tener su propia organización exponencial, en tener su propio startup. Si ya lo tienen, súper mejor, pero obviamente esa es la visión de este siglo XXI, de este nuevo mundo, y van a necesitar estas herramientas de liderazgo para poder llevar de la mano todo eso, esas metas y esos resultados que estén buscando. Hay ciertas cosas que no deben olvidar, que es parte de esas tres cositas que platicamos, ese por qué, ese cómo y ese qué. Y lo primero, ser curioso. Ser curioso. Sócrates, el gran filósofo griego, tenía una máxima que decía, si no entiendo por qué estoy en este mundo, entonces ¿para qué vivo la vida? Y eso venía en poder entender que la naturaleza del ser humano es ser curioso, es cuestionarse las cosas, es comprender, es buscar, es investigar, etcétera. Desarrollo de la empatía, como les decía, la empatía nos vuelve más humanos en nuestra casa, con nuestro equipo de trabajo, con las personas con las que convivimos, nuestros amigos, etcétera. Desarrollo de una inteligencia emocional. Inteligencia emocional no es algo que se desarrolle simplemente leyendo un libro o tomando un curso, es algo que se desarrolla a través de la práctica. Y la inteligencia emocional tiene dos lados importantes, que es la inteligencia intrapersonal, que es el autoconocimiento y el autocontrol que tenemos como personas, y la inteligencia interpersonal, que son esas habilidades sociales, esa conciencia social de cómo actuamos con las personas que nos rodean. Esa, tanto una como la otra forman parte de un espectro de inteligencias múltiples. Y espero alguno que otro tome nota de estos términos que les digo y les anime a investigar más sobre lo que les estoy comentando. Mantenerse atento a las preguntas. La única forma de poder saber las cosas, de poder aprender, es preguntando. Normalmente nuestro cerebro aprende a través del cuestionamiento, como les decía en el punto uno, ser curioso, pero ser curioso se debe transmitir a través de preguntas. El punto 5, comprender qué significa influir, lo que les decía al inicio. Influir, sobre todo desde el ejemplo, comprender que nuestras acciones tienen un impacto en las personas que nos están viendo y y está en nuestras manos que ese impacto sea positivo o sea negativo, porque podemos influir, pero no necesariamente para bien. Y el 6, el estimular a tu equipo. Si ustedes están en los equipos de trabajo que tienen que formar en la universidad o en los equipos de trabajo que van a formar en sus trabajos, los verdaderos líderes siempre están preocupados porque su equipo esté estimulado, que se sienta motivado, que sienta que tienen valor y que el trabajo que están realizando dentro de la organización o dentro del proyecto tenga un peso, sea importante. Conclusiones, muchachos. Líder o jefe. Esa es una caricatura que hizo una de las personas que trabaja conmigo en OneSeven. Y la realizó porque teníamos esa conversación, ¿no? Mucho se habla del tema, es que sos líder, sos jefe, y vamos a ver cualquier cantidad
de post en redes sociales con respecto a ese tema, pero realmente yo no lo veo tan así, porque el líder o jefe, esos solo son nombres, son títulos, y lo que importa realmente es el verbo, es liderar, porque esas son las acciones que hacen la diferencia. Quiero dejarle esta frase de conclusión, donde el éxito en un proyecto y en las mismas organizaciones no es exactamente los bajos presupuestos, el alcance, los cronogramas, sino la capacidad que realmente desarrollen como líderes, sabiendo comunicarse, siendo empáticos, sabiendo desarrollar una verdadera influencia y sabiendo controlar el ego para poder guiar a sus equipos, porque liderar es guiar hacia la meta en común que se hayan propuesto. Eso es lo que tengo para compartir, tenía para compartirle hoy, muchachos. No sé si han puesto alguna pregunta con Walter. No sé, Walter, ¿tenés alguna pregunta que quieran hacerme? Pues desde aquí, Antonio, estoy revisando las preguntas y pues no veo que hasta el momento hayan escrito alguna. Lo que Ok. podemos hacer, si de pronto alguien quiere comentar algo, no sé si podríamos abrir los micrófonos me indican acá que sí se pueden abrir. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta o alguna opinión sobre el tema de hoy, pues pueden abrir sus micrófonos y de esa forma podrían hacerle la pregunta directamente a Antonio. Quien se sienta la libertad de hacer la pregunta, por favor, que abran sus micrófonos y la hace directamente. Adelante, por favor, si tiene alguna pregunta. O ha sido muy clara la presentación. Por ahí dijeron que estaba todo muy claro. Entonces, pero siempre hay inquietudes. Creo que la claridad viene y después viene, la claridad está, pero también está la comprensión. Entonces, en ese sentido, siempre, como bien decía Antonio, siempre hay que tener el por qué, el qué y el cómo presente. Y en esta es una buena oportunidad para saber cuáles pueden ser las mejores rutas que nosotros debemos de seguir para ir mejorando como líderes en cada una de nuestras organizaciones. Así es, ¿tienen alguna pregunta? Adelante. Este tema de liderazgo es muy bonito. Y quiero comentarles que el libro en sí, el libro, lo gestioné como un proyecto. Tuvo un cronograma, un alcance, una gestión del equipo, porque el libro, las partes de él, las ilustraciones, así como vieron ese post final, también lo contiene el libro y fue parte de lo que me ayudaron las personas que trabajan conmigo, que de hecho lo disfrutaron muchísimo. En ese sentido, Antonio, como para dar un poquito de espacio para que la gente forme sus preguntas, ¿nos podrías también aclarar un poquito, o más bien de decirnos dónde podríamos, si el libro ya está a la venta, dónde lo podríamos encontrar? Porque sería Ok. una buena, bueno, ahí en pantalla ya tenemos ahí la pregunta resuelta. Sí, así es. El libro en digital actualmente lo pueden encontrar en Amazon para los que utilizan o realizan compras en Amazon. El libro está ahí. El libro en físico, la próxima semana es bastante probable que ya esté acá. Para los que también lo quieran obtener en físico. Les comento que es una oportunidad muy bonita porque no siempre se tienen libros de liderazgo escritos por nicaragüenses. A mí realmente quizás eso es de las cosas que más gusto me ha dado, porque las reseñas que he recibido del libro de personas de afuera, personas de acá, han sido muy interesantes, sobre todo porque te permite ver de que hay otras perspectivas acá, en el sentido de que estamos ya dando ese paso adelante. Si bien estamos aprendiendo y desarrollando mejor la gestión de proyectos a través de cámaras como PMI Nicaragua, pues también estamos trabajando ya en enfoques como el liderazgo ya de una manera más destacada, por decirlo así. Una pregunta que me hicieron previo a un webinar que nosotros hicimos también, Antonio, que estaba muy enfocado a esto, y pues no quedó muy claro, y creo que por ahí las personas
pueden estarse haciendo la misma pregunta. Si vos reconoces cuáles pueden ser tus brechas en cuanto a lo que es el liderazgo, ¿qué recomendarías vos o cuáles podrían ser los pasos a seguir para poder desarrollar esas brechas, más bien ir cerrando esas brechas en cuanto a lo que es el liderazgo para desarrollarlo y llegar a un máximo potencial como persona? Fíjate que esa fue uno de los por qué que me llevó a escribir el libro, porque el libro te brinda esa herramienta para hacer ese diagnóstico. No es un autodiagnóstico, porque tampoco es una especie de evaluación 360 grados, sino que permite que tu equipo te diga realmente en qué aspecto es que tenés que mejorar. Y a partir de ahí, poder establecer un plan de acción. Pero todo esto, de la única manera que funciona, es que tengas vos la voluntad como líder para querer mejorar. Porque si no la tenés, realmente no importa la herramienta que tengas a la mano, ni siquiera importa los libros que tengas a la mano. No vas a mejorar realmente en ser un, un mejor líder. Como les comentaba, o sea, he evaluado a más de 100 personas, más de 100 líderes de diferentes empresas y he tenido casos donde en la segunda evaluación que hacemos, en vez de haber mejorado, después de que se planteó las diferentes acciones que él tenía que hacer para crecer en su puntuación como líder y alcanzar un mejor tipo de liderazgo, hizo otras cosas. Y uno de los peores errores que pueden cometer, y yo eso lo he visto, es que después que reciben la calificación, van y le recriminan al equipo. Oye, ¿por qué ustedes me calificaron que no les comunico? ¿O porque ustedes dicen que yo soy egocéntrico? Eso, desde un inicio, y les quiero decir, yo no soy psicólogo, soy ingeniero industrial, pero sí he estudiado bastante este tema. Eso de un inicio marca algo que se llama, señores, en los sesgos cognitivos, algo que se llama sesgo del interés personal. El sesgo del interés personal está muy presente, de hecho vivimos entre sesgos cognitivos, es cuando nosotros, si las cosas van bien, es porque yo lo estoy haciendo bien, yo tomé las acciones, pero si las cosas no van bien, siempre es culpa de alguien más. Ah, es que yo no soy un buen líder porque ella me calificó mal, o yo no soy un buen líder porque ocurrió X, Y o Z cosa. Nunca es por consecuencia de las acciones que yo tomé. No me da esa apertura a esa reflexión. Y el otro, que yo lo noté y son muy presentes y muy importantes, es algo que se llama sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es cuando yo solo puedo ver las cosas de las maneras que yo las quiero ver. Y solo voy a estar de acuerdo con aquello que está de la mano con lo que yo quiero ver. Opiniones diferentes o perspectivas distintas, no estoy abierto a aceptarlas. Y esa era una característica bastante presente aún en las personas que ejecutan un liderazgo tradicional, porque una piedra, una base, por decirlo así, de la concepción del liderazgo de los 1900 y de mucho más atrás, porque ese tipo de liderazgo viene de los temas militares, por ejemplo. Es una concepción del tema militar, ¿no? Y las estructuras jerárquicas que hoy conocemos en las organizaciones, esas estructuras muy verticales, también provienen de esa concepción de como el ejército, sí, el general, el teniente, el no sé qué, hasta que llegó ¿cómo decirlo así? Al soldado raso, por decirlo así, que si todo eso lo trasladaron a una organización, podría ser el operario. Pero esa concepción que es muy del siglo pasado, ya en las nuevas versiones de como el gestor de conocimiento que presento en el libro, ya no tiene una cabida, ¿no? Porque los niveles de los equipos son muy diferentes. Y hoy entre la gran diversidad que hay entre las generaciones que trabajan es algo que se debe tomar en cuenta. Pero tratando de responder a tu pregunta, Walter, sí, inicia por ahí, que vos tengas las ganas reales de poder mejorar como líder y la apertura mental para aceptar esa retroalimentación que te va a estar dando tu equipo sobre las acciones que vos estás ejecutando
para gestionar el trabajo que se hace con ellos. De acuerdo. Pues te comento de que en el chat de preguntas, pues muy agradecidos te escriben dándote las gracias por la claridad del tema y la claridad de tu exposición en abordar este tema. Y creo que pues no veo ninguna otra pregunta, como solo para reafirmar, agradecerte por tu participación con este tema. Sé que es un tema de bastante magnitud referente al desarrollo de los nuevos gerentes de proyectos que deben de estar más enfocados en cada uno de los puntos que acabas de mencionar. Y es un buen tema también para ir desarrollando poco a poco. Algo muy importante que decía Antonio al inicio, y también lo confirmó al final, que el liderazgo de proyectos es un desarrollo del día a día y podemos tener en ciertos momentos retrocesos y podemos avanzar, pero lo que nos va a hacer la diferencia es la ganas con la que nosotros podemos enfrentar el reto de ser mejores líderes de proyectos. Creo que ahí es donde está la clave y creo que todos podemos llegar a ser grandes líderes de proyectos y más ustedes, la comunidad que hoy nos está acompañando en este webinar, que están recién saliendo de la universidad o que están a punto de salir de la universidad, y este es un buen tema para tenerlo presente en toda su trayectoria o en toda su carrera profesional. Por ahí hay otra pregunta que alguien quiere, parece, comentar. Adelante. Ok. ¿Quieren saber un poquito más de la certificación? Sí, claro. Se les va a poner en el chat un enlace a un grupo de WhatsApp donde estamos haciendo una comunidad para fomentar la certificación CAPM. Como bien les decía, es una certificación enfocada a brindar técnicas para la gestión de gerencia de proyectos, ¿verdad? Y de la mano con este tema de liderazgo, creo que es un buen punto de partida para siempre estar considerando de que el tecnicismo más las habilidades blandas, aunque ya Antonio nos dijo, yo pienso igual que él, que no son, para mí no son blandas también, porque tienen un peso ahora en el contexto en el que vivimos, en el día a día en el que vivimos, tienen un peso bastante fuerte. Por lo tanto, sí hay que trabajar varios enfoques y desde ese punto de vista estamos proponiendo este grupo de estudio para que ustedes puedan llegar a final de año alcanzando la certificación CAPM. Los invito a que se agreguen a ese chat. Por ahí, como les decía, en el chat está el enlace donde se van a agregar en el grupo. Tenemos la siguiente sesión el día lunes, ya abordando a profundidad el primer capítulo de lo que es la referencia para la gestión de proyectos en el PMI, como es el PM Book. Y nada, creo que como primer acercamiento, vayan al grupo, preséntense, asistan a la siguiente reunión. El capítulo PMI Nicaragua va a estar acompañándolos para que se puedan integrar y poner al día, porque han pasado 2 sesiones. Pero nada, creo que la persona que fue María, también podés escribirme a presidencia@pmi Nicaragua, por aquí lo coloco. Permítanme un momento. Sí, por ahí está. O bien me pueden escribir a mi WhatsApp con este número de teléfono y con gusto yo les puedo ayudar para que puedan nivelarse y puedan saber un poco más sobre la información de los grupos de estudio y los otros eventos que vamos a estar promoviendo dentro de la universidad y a toda la comunidad de gerencias de proyectos, de gerentes de proyectos, para que se vayan tecnificando y vayan conociendo más sobre la metodología y las buenas prácticas. Bueno, como veo que
permitime, cuando ya quiero, dice, esto solo aplica para los que ya van a salir. En caso, sí, solamente, no solamente a los que aplica para los que van a salir. Lo que pasa es que la clase de gerencia de proyectos que se ve en el último año de la carrera de ingeniería o de arquitectura, se ve hasta el último semestre, o en el primero o en el segundo semestre de quinto año. Y el capítulo PMI Nicaragua avala una cantidad de horas que son requisitos para formar. Pero si tu pregunta se limita a que solo los de quinto año pueden asistir, no. Pueden asistir cualquier persona que esté interesada en aprender sobre la gerencia de proyectos y en cierto momento lograr alcanzar la certificación. Así que también estás invitada, María, para que asistas al grupo de estudio. Con eso, Antonio, agradecerte el día de hoy la exposición de este tema. Sé que es muy importante para todos nosotros, para que vayamos formándonos como líderes y vayamos creciendo en nuestro liderazgo y vayamos compartiendo toda esa experiencia con nuestros equipos de trabajo. Al contrario, Walter, agradecerte a vos, al capítulo PMI y a Juan también por la oportunidad de poder compartir este material con todas las personas que hoy participaron con nosotros y pues estamos siempre a la orden. Estoy seguro que sí, Antonio nos va a poder acompañar otro día por acá con otro tema tan interesante. Y esperen en el resto del año mayores actividades que vamos a estar llevando de diferentes temas relacionados siempre a lo que es la gerencia de proyectos con el capítulo PMI Nicaragua y la Universidad UAM. Me despido de ustedes sin antes irme agradeciendo a la universidad por prestar las instalaciones para este conversatorio muy interesante sobre liderazgo y invitarlos a ustedes a que nos sigan en nuestras redes sociales donde vamos a estar publicando todos los eventos que vamos a estar realizando y aparte de eso recordarles que en el enlace se puede suscribir al grupo de estudio de WhatsApp y los espero el lunes próximo con otra sesión más en el grupo de estudio. Muy buenas noches y les agradezco por su atención. Gracias.